Seguimos grabando ahora lo que es las fuentes de las obligaciones. Hago una pequeña introducción, siguiendo al profesor Escandón, que nos señala el concepto de fuentes, ahí para que lo lean, y podemos decir que respecto a las fuentes, los hechos que le dan origen o nacimiento de ellas, en un primer momento, la primera clasificación o la primera distinción de fuentes aparece con Gallo en sus instituciones que nos hablan que las obligaciones podían nacer o bien de un contrato o bien de un delito. Esa era la básica. Pero el mismo Gallo, posteriormente, entendió que habían otro tipo de causas que eran diversos, varias causas sumidas en una, ¿ah? Y que en ella, en el último grupo de varias causas así dispersas, que no eran contratos y no que eran delitos, habían supuestos de actuaciones lícitas aproximadas a los contratos, por las que no se entiende que haya propiamente contrato, porque no existía el acuerdo de voluntades entre las partes, entre ellas estaba la gestión de negocios, la tutela, el legado obligacional y el pago por error de los no debidos, y otro que comprende algunos tipos de actuaciones ilícitas que no se entienden como propiamente delictuales, de tal forma que aquí empieza, si bien es cierto, Gallo nos señala desde un comienzo que las fuentes eran contrato de delito, al establecer que existía otro grupo, ya se está infiriendo la clasificación posterior en cuasi delitos y en cuasi contratos. Cuasi, o sea, fuente de las obligaciones. Fuentes de obligaciones en Roma, al término de su evolución, fueron en contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Otros autores también señalan como fuente, pero no reconocidas como estas cuatro, la ley y la sentencia. ¿Ah? La ley, por ejemplo, dentro de del casuismo romano, cuando el sujeto se encuentra en el supuesto previsto por determinada disposición legal, como las obligaciones de alimentos que derivan, por ejemplo, de la paternidad. La sentencia también, del momento en que existe un litigio, las partes que en él intervienen quedan obligados a cumplir con la sentencia que en el mismo dicta, de tal forma que en ciertas ocasiones, cuando la sentencia es condenatoria, y la ley, cuando dispone determinadas prestaciones que debe realizar un ciudadano, pueden llegar a ser fuentes de las obligaciones, pero no estaban reconocidas como tal, y las reconocidas son contratos, cuasi contratos, delito y cuasi delito. El día de hoy se le agrega a nuestras fuentes actuales la ley. Aquí está. En la época de Justinian solamente fueron estas cuatro. Partamos por el cuasi contrato. El cuasi contrato, bueno, el contrato ya lo vimos a través del acto jurídico, ¿no es verdad? Acuerdo de voluntad destinado a crear obligaciones. El cuasi contrato es una institución afín al contrato, pero dice carece de naturaleza contractual, pues no existe acuerdo de voluntades. O sea, hay personas que se obligan, que resultan obligadas, pero sin existir acuerdo de voluntad. Así están las figuras de la gestión de negocios, la tutela y curatela, el legado, pago de lo no debido, enriquecimiento injusto y copropiedad o comunidad. ¿Mm? Estos son los casos de cuasi contrato en que surgen obligaciones para las partes, pero no producto propiamente del acuerdo de voluntades entre ellas. Lo que lo diferencia del contrato. Son figuras contractuales, pero que no alcanzan por uno u otro motivo, especialmente por el acuerdo de voluntad, a constituirse en contrato. Estas figuras son bastante interesantes porque tienen mucha relevancia el día de hoy, ¿no? Hay gestión de negocios cuando una persona administra voluntariamente los negocios ajenos sin habérselos encargado. O sea, hay una parte que necesita hacer un negocio jurídico, pero sin encargo, la otra parte de propia voluntad asume la realización de este negocio que el titular no puede ejercer por diversas razones. Pero adquiere una obligación porque el que realiza esta gestión de negocio ajena debe rendir cuenta de su gestión al dueño y por su parte puede hacer indemnizar por sus gastos, ¿no? Ahí hay, cuando una persona está ausente, sin haber dejado mandatario para velar por sus intereses, es a menudo muy útil que un tercero se encargue espontáneamente. Y aquí hay varios ejemplos que están en la página de Vilex. Vilex.
varios ejemplos de gestión de negocios. Normalmente la gestión de negocios se asimila absolutamente al contrato de mandato, pero que también se insiste que aquí uno realiza una gestión en nombre de otro, pero sin encargo del titular o de quien van a radicar los beneficios de esta gestión de negocios, que naturalmente va a ir en ventaja del gestor, de la persona que es el titular del derecho que el gestor va a realizar en su nombre, pero sin convenio. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando en nuestra profesión, se da cuando nosotros tenemos que representar, por ejemplo, a amigos o a terceras personas que están urgentes y no pueden, por ejemplo, darnos un poder o un mandato de representación en calidad de abogado, de tal forma que uno asume en la gestión de negocios para que posteriormente la persona ratifique nuestra actuación profesional. Copropiedad, ya naturalmente podemos ser varios herederos de un fondo, y nos hemos puesto de acuerdo para ser herederos, no nos hemos puesto de acuerdo y es producto de que somos descendientes normalmente del causante. Vamos a ver los órdenes sucesores posteriormente, ¿no? O a través de un contrato, normalmente es la herencia. Es lo normal. La tutela y curatela se acercan más a la gestión de negocios y son realizaciones, actuaciones que hace el tutor en nombre del pupilo, pero el pupilo tampoco ha contratado con él, tampoco hay un acuerdo de voluntad. ¿Mm? El pago de lo no debido, cuando una persona paga por error lo que no debe, es justo que el que ha recibido el pago no se enriquezca a su costa. Este es una especie del género de el enriquecimiento injusto también, ¿eh? Pero se le trata como una figura independiente. No todos los manuales lo tratan así, lo tratan como pago lo no debido, como especie singular del género enriquecimiento injusto, y otros tratan derechamente el enriquecimiento injusto. O algunos tratan el pago lo no debido y no enriquecimiento injusto. Nosotros lo vamos a ver distinto. Aquí ha habido un acuerdo de las partes, a diferencia de los otros, pero se ha entendido para distinguir una obligación supuesta y no para crear una. Es, pues, en consecuencia, independiente de todo acuerdo de voluntad entre las partes. Esta obligación es sancionada por la condicto indebiti. Ya la vimos en acto jurídico, pero nuevamente la vamos a recordar a propósito del enriquecimiento injusto. Y es preciso que haya pagado lo indebido y que se haya hecho por error, y la obligación no era reconocida ni civil ni natural, que la obligación no fuera reconocida ni civil ni natural. Lo vamos a ver a través de las obligaciones naturales, pero el pago de lo no debido no es una figura de obligación natural. ¿Tiene incidencia en nuestra actualidad? Sí. Sí, a propósito, una resolución de la Corte Suprema del año 2014, ¿no? En materia civil, en que, por ejemplo, se pide un banco, pide una restitución, no me acuerdo si era un banco esta situación, pero no, es un contrato de trabajo en que se pagan cierto dinero a un empleado y se pide la restitución, pero en realidad aquí no le fue muy bien. ¿Mm? Pero la Corte Suprema, a propósito de que analiza la figura legal del pago indebido en la actualidad y que no difiere mucho de lo que eran robos. Fíjense los requisitos: debe haber un pago, se debe cometer un error de hecho, no de derecho, y el pago debe carecer de causa, no debe existir una deuda objetiva o subjetiva. Otra figura aparte es el enriquecimiento injusto, que muchos lo tratan como el género y la especie, el pago de lo no debido. Bueno, enriquecimiento injusto tiene su fundamento, como los contratos innominados, en el principio de equidad, que había hecho sancionar muy pronto la obligación nacida del pago de lo indebido. Pero recibió otras aplicaciones, ¿no? No se quedó simplemente en el pago de lo no debido. Y en la época clásica se admite frecuentemente, estamos leyendo, la existencia de una obligación nacida cuasi contrato, a cargo de la persona que se enriqueció sin causa a costa de otra. Así, por ejemplo, ¿no? Uno que es arrendatario de un fondo, por ejemplo, y lo subarrienda a terceros, y no tiene autorización, no tiene una causa, no tiene una causa
que pueda requerir dinero o ingreso porque no ha sido autorizado para su arrendar. Hoy se ve, el día de hoy, hay mucha gente que, inescrupulosa, que arrienda departamentos a inmigrantes, pero lo arrienda, por ejemplo, en 300.000 pesos y después lo arrienda a los inmigrantes en 600. Bueno, pero y muchas veces sin tener autorización. El subarrendamiento muchas veces puede ser con autorización o puede ser sin autorización. Normalmente se le pone una cláusula que se prohíbe subarrendar, por lo mismo. Bueno, pero sí, ese es un enriquecimiento injusto. O una compra, una cosa que me la venden en 1.000, pero en realidad no tiene ningún valor. ¿Ah? Hay montones de las situaciones que ustedes quieran, hay miles de supuestos en que donde ustedes puedan concluir que hay un enriquecimiento injusto. Esto lo vimos a propósito del acto jurídico. Argüello, se consideraba que había enriquecimiento injusto cuando una persona lucraba a costa de otra sin estar asistido por una causa jurídica. O sea, había un aumento patrimonial, pero fundado en una razón jurídica injustificada. Y ahí están las, los posibles causas, ¿no? De que se podía dar. ¿Mm? Y eran sancionados el enriquecimiento injusto con la condicción. En la condicción está detallada por el profesor, está detallada por el profesor Petit como una acción personal, como una acción personal, la principal acción principal, la principal acción personal del derecho romano. Y si se acuerdan, en nuestro estudio del semestre pasado, que lo vimos en realidad muy poco, porque solamente lo vimos a propósito de la causa, ¿se acuerdan? De la causa. Lo trata el profesor Petit en el párrafo 783 y siguientes, donde señala que se concede, por ejemplo, dice, la condicción en interés de la equidad en caso de enriquecimiento sin causa. De enriquecimiento sin causa. Agrega que el nombre condictio se extiende a veces, esto profesor Petit, a todas las acciones sin persona, pero en sentido propio, intencio con una obligación unilateral de dar a hacer. Y lo vimos a propósito de que sancionaba todos los contratos unilaterales. Estipulación, certa, mutuo, contrato literis. ¿Mm? Pero habían, si recuerdan, distintos tipos de condicción, ¿no? ¿Verdad? Y aquí está la condicción indebeti. Vamos a ver solamente algunas solamente. La condictio indebeti, que se concedía siempre que se pagaba por error de hecho. Solo por el error de hecho, una deuda en realidad inexistente. Ya por carecer de existencia, o porque habiendo existido hubiera sido cancelada por el obligado. La situación se asemejaba a lo que era consecuencia del voto. Condictio causa datorum. ¿Ah? Se reclamaba la devolución de lo que una persona hubiera recibido en atención a una causa lícita que se esperaba y que no había tenido lugar. Por ejemplo, cuando se prometía una donación que no se realizaba. La condictio turben, ejercitable para reclamar lo entregado a otro por una causa desaprobada por la ley, o bien para que realizara un acto contrario a la moral o el derecho, o para que se obtuviera de cumplir mediante una compensación. La condictio es causa finita, por la cual se repetía lo que se hubiera dado o solamente prometido, al menos en el derecho justiniano, sobre la base de una relación cualquiera que no había existido, que había cesado, y finalmente la que, si no, uno consideraba un enriquecimiento injusto en alguna de las anteriores, estaba la condictio sine causa, a todos los casos de enriquecimiento que carecieran de una propia acción o que no entraron en ninguna de las anteriores condictios. Bien. Otra fuente de las obligaciones es el delito, que es un hecho contrario y castigado por la ley, y en el derecho romano se clasifican en públicos y privados. Aquí solamente esto de las fuentes nos vamos a detener, por eso no partimos por el contrato, porque el contrato nos vamos a detener fundamentalmente. Aquí vamos a hacer referencias a las otras fuentes de derecho. Respecto a los delitos públicos, atacaban directa e indirectamente el orden público o la organización política o la seguridad del Estado. En cambio, los delitos privados eran perseguidos a petición de la parte ofendida mediante un juicio ordinario y eran castigados con multa privada otorgada a favor de la víctima.
Delito, otro punto de vista, acto ilícito del que surge para el defensor la obligación de pagar una suma de dinero al ofendido a título de pena privada. Y los delitos que fueron reconocidos tradicionalmente por Roma es el hurto, la rapiña, el daño y la injuria. Hurto. El hurto, fíjense, no se quedaba simplemente en lo que entendemos ahora, la sustracción de una cosa ajena. El hurto en el derecho romano, en la época de Justiniano, se radica en tres figuras. Es la sustracción, que es lo típicamente que nosotros conocemos del hurto, el uso ilícito, por ejemplo, y a propósito de la prenda, ¿se acuerdan? Que el acreedor prendario que recibía la prenda en garantía de una obligación, solamente podía tenerla, no podía hacer un uso de la prenda. Y si lo usaba, esto era un hurto. O la indebida apropiación, o la apropiación indebida que se conoce el día de hoy. Por ejemplo, no se devuelve el caballo de Saratoga que se arrendaba en el tiempo estipulado, se comprometió, se arrendó el caballo para que el arrendatario lo devolviera en 2 meses y no lo devolvió. Apropiación indebida. Entonces, fíjense, el alcance del hurto era más amplio que el que entendemos el día de hoy. A propósito, la profesora Moreno, en su manual de Derecho Romano, que es muy esquemático, muy sucinto, entra en mayor detalle. Se castigaban, fíjense, con una multa privada otorgada a favor de la víctima y que podía reclamarse a través de un juicio ordinario. El concepto de robo era más amplio y aquí también contesté con el profesor Argüello, ya que no solo se refería al acto de apoderamiento, sino todo aprovechamiento ilegal de un objeto, abuso de confianza, estafa, fraude. Y para ella, lo cual no es unánime, tendría que existir la intención dolosa. Robo y rapiña. La rapiña era un hurto agravado. ¿No? Era un hurto agravado. ¿Por qué? Porque era la sustracción de cosas ajenas, pero ya operada con violencia, mediante actos de pillaje. Se trataba de un furto, un calificado que tenía el agravante de la violencia ejercida por el ladrón con el auxilio de bandas armadas, o aún desarmadas, pero en banda. El robo, que estaba dentro del hurto, naturalmente, la acción furti, por la cual la víctima lograba la multa privada, y otra rey persecutor. No vamos a entrar en mayor detalle a la distinción, si es que existía entre robo y hurto, nos quedamos con las figuras delictuales y que el robo que hoy conocemos se englobaba dentro del hurto. En cuanto había responsabilidad de los herederos, que ya es entrar en muchos detalles, ¿no? Distingue también en caso de delito no fragante, la profesora Morinó. También se castigaba a aquellos que escondieran objetos robados. ¿Saben lo que es delito flagrante? El delito flagrante es el que se verifica o se sorprende en el acto de la realización. El daño injustamente causado o daño en propiedad ajena. El acto ilícito realizado por una persona con o sin intención y que ocasionara un perjuicio a otro. Este no es el acto ilícito en la persona, sino en la propiedad. Fue previsto la ley de las 12 tablas, pero una ley posterior, la Lex Aquilia, que el día de hoy tiene gran importancia porque toda nuestra responsabilidad, toda la teoría de la responsabilidad descansa en la ley Aquilia de Roma. Y seguramente la van a tener que estudiar en sí, la que sistematizó las normas aplicables a los diferentes casos de daño en propiedad ajena. La Lex Aquilia, muy importante. Así, dicha ley castigaba la muerte de esclavos y animales ajenos, con una multa igual al mayor valor alcanzado por el esclavo o animal en el último año, y con una multa igual al valor de la cosa en los 30 días últimos en relación con los daños experimentados en cosa del patrimonio. No me interesa que se queden con estas hipótesis, ¿eh? Que manejen que el daño injustamente causado viene de la ley de las 12 tablas y de la ley Aquilia, que sistematizó las normas aplicables a los diferentes casos de daño en propiedad ajena.
tenía una ley, o sea, una acción, la lex Aguiliae, y nos quedamos con esa diapositiva. La lex Aquilia, aquí ya hay el profesor Argüello, es el que se desarrolla más, que se estima que nace a la vida del derecho el 286 antes de Cristo. La ley completó algunas figuras particulares de daños consagradas en la ley de las 12 tablas, que contemplaban la reparación del perjuicio injustamente inferido a cosas ajenas en diferentes supuestos. Por ejemplo, la acción por la devastación de los pastos ajenos, típico romano. La acción por la tala de árboles y el daño a las plantaciones, y la acción por el incendio de una casa. Daños a la cosa. La injuria, en cambio, todo acto contrario a derecho, en términos generales, pero para distinguirlo del daño de la que provenía de la lex Aquilia, se le designó el ataque a la persona. El ataque a la persona. En cambio, el daño por la ley Aquilia era un daño causado a la cosa ajena. Aquí está la diferencia. Los caracteres y efectos del delito han variado según las épocas. Fijados primero por la ley de las 12 tablas, se ha modificado poco a poco bajo la influencia de la costumbre y del perdón. El profesor Argüello señala que era una lesión física o corporal afligida a una persona o cualquier otro hecho que importara un ultraje u ofensa. O sea, primero una lesión a una persona, pero después ya lo que entendemos por injuria como que son las ofensas también que se pueden cometer, no necesariamente a través de actos físicos de agresión. Según la profesora Moreno, tenía un doble alcance para designar todo acto contrario de derecho y otro restringido que aludía a todo acto que implicara una lesión física o moral a la persona humana. La ley de las 12 tablas, y esto nos recuerda al video introductorio del derecho de las obligaciones, las lesiones graves, como sabemos, eran castigadas con la pena del talión, ojo por ojo, diente por diente, a menos que las partes acordaran una composición voluntaria, es decir, una compensación económica. Cuasi delito. Cuasi delito estaba dentro de estas figuras de Gallo que no las podía clasificar en su original bipartición entre contratos y delitos. En Roma se decía que el cuasi delito era una nueva figura delictiva creada por el derecho honorario y que había sido contemplado como delito. Los cuasi delitos se dividen en cuatro, pero en realidad esto hay que entenderlo como ejemplos de cuasi delitos. Estas son las figuras que nos traen la fuente, pero los estudiosos señalan que no se pueden quedar radicados en estas únicas figuras de cuasi delito. Recuerden que ya no nos estamos centrados en todas estas fuentes de las obligaciones en la época justiniana. Torpeza o deshonestidad judicial para un juez. Cuando un líquido arrojaba un objeto sólido caído desde un edificio sobre la vía pública causaba algún daño. Fíjense que el día de hoy, el día de hoy, se distingue el cuasi delito del delito por la intención de provocar daño, o sino que simplemente por una negligencia que se traduce en culpa. Entonces, cuando se dice que hay una negligencia, que no hay intención, la típica de un accidente de tránsito, nadie tiene la intención, pero el daño se produce, hay una negligencia, eso es un cuasi delito. En cambio, el delito es la intención de dañar. Esa es la diferencia o el criterio que fundamentalmente, no el único, fundamentalmente distingue delitos con cuasi delitos. Pero no era así en el derecho romano. Piensas en el caso número 1, el juez que de un principio lleva al juicio y dictaba una sentencia injusta, sea por simple falta o dolo, o sea, por culpa o dolo. Positum et suspensum, cuando se ha colgado sobre la vía pública un objeto que podía causar un daño. Robo y daño sufrido en naves, hoteles y establos. Cuando se ha cometido un robo, se ha causado un daño sobre un navío o en una posada o hotel. La víctima puede escoger entre la persecución al culpable. Son figuras, son bien particulares, pero que no eran figuras de delito, sino que se distinguía que eran cuasi. Y muchos señalaban que el cuasi delito era simplemente el que no era delito.
Y finalmente llegamos a la base de la principal fuente para nosotros del derecho privado, que son los contratos. Acuerdos de voluntades cuya finalidad es crear derechos y obligaciones. En todo caso, en el derecho clásico se exigía además que tuviera nombre propio y que estuviera dotado de una acción. Y lo que dice el profesor Escandón. Clasificación de los contratos para efecto de este video, solamente nos vamos a quedar aquí en esta de los verbis, literas y reales. Después vamos a ver las clasificaciones de los contratos, pero solo para efectos de las fuentes del derecho vamos a hacer mención a estos contratos, pero los vamos a señalar en un segundo video de fuentes de la obligación.